¿Cómo están todos ustedes? Gracias por participar en el webinar bíblico. Hola a todos. Hermano, ¿cree que exista algún conejo que ponga huevos? No creo. ¿Por qué me pregunta eso? Porque cada año en primavera la gente celebra la Pascua de Resurrección para conmemorar la resurrección de Jesús, llamada Easter en inglés. Por eso, a partir de ahora la llamaremos Easter. De acuerdo. Me parece que los conejos y los huevos están vinculados a las costumbres de esta fiesta porque son usados siempre en las actividades de este día. Las personas juegan a buscar el tesoro que contiene huevos decorados y regalan la caja de Easter llena de huevos y conejos. Pero, ¿por qué aparecen los huevos y conejos en Easter? ¿Y por qué se llama Easter al día de resurrección de Jesús? En realidad, el nombre Easter se originó de una religión pagana. En la Enciclopedia Británica se menciona que la palabra inglesa Easter es un término que se derivó de Ostara o Eostre, la diosa anglosajona. La diosa Eostre ha tenido diferentes nombres dependiendo de la región o la cultura. Por ejemplo, en Fenicia se llamó Astarte, en Egipto Isis, en Roma Venus y en Grecia se llamó Afrodita. Por otra parte, Eostre se llamó Astarot en hebreo. ¿Eostre se llamaba Astarot en hebreo? Así, y en la revista llamada Good News Magazine dice lo siguiente. Eostre se llamaba Astarot en hebreo. Así, Eostre, esto es Astarot, se encuentra en la Biblia como parte de una religión pagana que Dios condenó. No puede ser. Easter proviene del nombre de una diosa que Dios maldijo. Sí, lamentablemente. Ya que Easter proviene del nombre de una diosa que Dios prohibió adorar, es incorrecto llamar Easter al día de resurrección de Jesús. Entonces, ¿de dónde se originó la costumbre de celebrar este día con huevos y conejos? De hecho, la costumbre relacionada con huevos y conejos se originó en la historia del nacimiento de la diosa Eostre. Los antiguos babilónicos pensaban que del cielo se había caído un huevo grande y que de allí nació la diosa Eostre. Por esta razón, el huevo llegó a ser un símbolo de Easter. Y The World Book Encyclopedia, la Enciclopedia Mundial, dice que un conejo que simboliza la fecundidad era el emblema de Easter, la fiesta de primavera, donde se pedía la fecundidad. Por lo tanto, podemos decir que esta costumbre a nivel mundial con huevos y conejos forma parte de la oración de una religión pagana. Así es. Lo más triste es que los que creen en Dios participan en esta costumbre. Las costumbres de Easter que se practican en tantas iglesias hoy en día no pueden traer la salvación, aunque digan que es una conmemoración de la resurrección de Jesús. Tal adoración pagana nunca será aceptada en la Biblia. Veamos la Biblia en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 12, versículos 30 y 31. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Aquí podemos confirmar que a Dios no le agradan las costumbres paganas. Ahora confirmemos qué sucedía cuando el pueblo de Dios adoraba a otro Dios gentil. Jueces, capítulo 2, versículos 11 al 15. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales,
Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, que adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Dios no solo dijo que los que sirvieron a Astarot hicieron lo malo ante sus ojos y dejaron a Dios, sino también que ya no los protegería. Por eso fueron despojados y perseguidos por sus enemigos. Esto no se limita solo a los tiempos del Antiguo Testamento. Los apóstoles eran muy conscientes de esto, por lo que enfatizaron no servir a Dios de ninguna otra manera. Veamos el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí aparece la palabra evangelio. En términos sencillos, es la enseñanza de Dios. Mediante estas palabras, nos advierte repetidamente que las enseñanzas que no provienen de Dios nos traen maldición, y por esta razón nunca debemos seguirlas. ¿Ser maldecidos por Dios? Me da miedo de solo pensarlo. Sí, a mí también. No obstante, la Biblia nos enseña la manera correcta de servir a Dios. Una de ellas es la Pascua. Confirmemos en la Biblia. Veamos Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 8 y versículos 19 al 20. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La noche antes de que Jesús fuera crucificado, celebró la Pascua del Nuevo Pacto, junto con sus discípulos. Y Jesús dijo que celebráramos esta Pascua cada año en conmemoración de Él para servirle. Por esta razón, los apóstoles guardaron esta Pascua cada año, para conmemorar la muerte de Jesús en la cruz y su sacrificio. Incluso la guardaron después de su ascensión. Veamos 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. También dijo que esta Pascua debe ser observada hasta el día en que el Señor venga. Quiere decir que los discípulos de Jesús guardaron la Pascua, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Es necesario seguir el ejemplo de Jesús, por lo tanto debemos guardar la Pascua. Entonces, ¿ya no es necesario guardar el día de resurrección? No es así. También se debe guardar el día de resurrección. Solamente que la manera de guardar de las iglesias de hoy en día es incorrecta.
De hecho, Jesús nos ha enseñado cómo celebrar el día de la resurrección. Cuando resucitó, Él nos mostró el ejemplo de partir el pan abriendo los ojos de los 2 discípulos que no lo reconocían. Veamos Lucas capítulo 24, versículos 30 al 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Por esa razón, los apóstoles celebraron el día de la resurrección partiendo el pan cada año siguiendo el ejemplo de Jesús. Hechos capítulo 20, versículos del 6 al 7. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, cuando los apóstoles se reunieron, fue el día de la resurrección. Y ese día, los discípulos no practicaron costumbres relacionadas con huevos ni con conejos, sino que partieron el pan. Esta es la manera en cual los discípulos celebraron el día de la resurrección, según el ejemplo de Jesús. Hermano, ¿por qué esto es tan importante? Es porque podemos confirmar que Jesús y los apóstoles guardaron la Pascua y que no participaron en las costumbres relacionadas ni a los huevos ni a los conejos de las religiones gentiles, sino que participaron partiendo el pan del día de la resurrección. Quiere decir que en el día de la resurrección debemos de seguir el ejemplo de Jesús partiendo el pan para conmemorar su resurrección. Entonces, ¿qué es la Semana Santa que están guardando las iglesias hoy en día? Como vimos anteriormente, la Semana Santa no proviene de la Biblia. Por tanto, la Semana Santa no tiene nada que ver con servir a Dios. La Semana Santa que la Iglesia guarda actualmente es incorrecta, aún su nombre. Y sus costumbres fueron introducidas bajo la influencia de una religión pagana. En lugar de seguir estas costumbres, debemos seguir el ejemplo de Jesús y sus discípulos celebrando la Pascua y partiendo el pan en el día de la resurrección. Si usted es un verdadero cristiano, debe tener la valentía para romper con estas costumbres equivocadas y seguir el camino que Dios nos enseñó. Estoy totalmente de acuerdo. Con esto damos por concluido este webinar bíblico. Esperamos que haya sido un tiempo valioso para todos ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo webinar bíblico. ¡Hasta luego!